Domingo después de la Ascensión. Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, sed prudentes y velad orando, pero ante todo amaos siempre unos a otros, porque la caridad hace desaparecer una multitud de pecados. Practicad hospitalidad unos con otros, sin murmuración. Cada cual, según la gracia que ha recibido, comuníquela a los demás, como buenos dispensadores de la gracia de Dios, que es de múltiples formas. Si alguno habla, sean sus palabras como de Dios. Si ejerce un ministerio, sea como por virtud recibida de Dios, para que en todas las cosas sea Dios honrado por Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Consolador que os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que del Padre procede, Él dará testimonio de mí. Y vosotros también le daréis, porque estáis conmigo desde el principio. Esto os he dicho para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas. Y llega la hora en que cualquiera que os dé muerte pensará hacer un servicio a Dios. Y obrarán así, por no conocer ni al Padre ni a mí. Y os digo esto, para que cuando venga la hora os acordéis de que os lo tenía anunciado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el tiempo que sigue a la Ascensión. Este jueves fue la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor y el domingo próximo será la fiesta de Pentecostés. Así que recordemos que nuestro Señor pidió a los apóstoles justo antes de su ascensión que fueran a Jerusalén a esperar al Espíritu Santo que deberían recibir después. Entonces los mandó a Jerusalén a estar un tiempo en una casa, en el cenáculo, durante 10 días para prepararse a la venida del Espíritu Santo. Entonces, esa ida de nuestro Señor al cielo no iba a dejar a los apóstoles huérfanos, porque el Espíritu Santo iba a venir a fortificarlos, a darles la ciencia necesaria para que la iglesia continuara. Entonces todavía los apóstoles en el momento de la ascensión le hacen algunas preguntas a nuestro Señor, en las cuales se ve que todavía tenían dudas, todavía estaban inciertos de algunas cosas, pero nuestro Señor les dice: van a recibir al Espíritu Santo. Entonces, después que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, vemos cómo eran diferentes. Ya no eran como esa actitud un poco que tenía dudas, esa inmadurez, esa un poco superficialidad a veces que mostraron los apóstoles cuando estaba nuestro Señor con ellos. Pero ya después de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles eran muy seguros de sí mismos, sus palabras eran muy eran con plena seguridad, y hasta el discurso que hizo San Pedro después de la venida del Espíritu Santo al pueblo de Jerusalén, pues también muestra cómo San Pedro ya habla con mucha madurez espiritual, pero eso no le venía de sí mismo, eso le venía porque había recibido el Espíritu Santo. Entonces debemos nosotros tener el Espíritu Santo, porque Dios quiso que el Espíritu Santo guiara a la iglesia
durante todo ese tiempo que Él ya no iba a estar aquí, durante todo ese tiempo que la Iglesia debería esperar a nuestro Señor en su segunda venida, al fin del mundo, cuando venga nuestro Señor a juzgar a los vivos y a los muertos, la Iglesia debe continuar, pero no son tanto los hombres o la sabiduría de los hombres que hace que la Iglesia continúe, porque hoy muchos católicos creen que la Iglesia es una cuestión de ellos mismos, de sus fuerzas, de su ingenio, y no, la Iglesia continúa por obra del Espíritu Santo. Esa acción de la gracia en nuestras almas es la que nos fortalece, la que nos instruye, nos guía, sobre todo por medio de los sacramentos, de los pastores, de los buenos pastores. No, yo no hablo de los pastores modernistas, sino hablo de los buenos pastores que son fieles a la gracia, que son fieles a la tradición. Es por eso, por medio de ellos, que Dios guía a su Iglesia. ¿Por qué? Porque fueron los pastores que recibieron al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. No fueron los fieles no estaban ahí, solo la Santísima Virgen, claro que sí, pero eran todos los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo, que a su vez transmitieron esa gracia a los fieles de Jerusalén, y de ahí a todo el mundo, a toda la historia de la Iglesia. Es porque la Iglesia transmitió el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia continúa, por eso la Iglesia, el demonio no la ha podido destruir, la masonería no la ha podido destruir, y todas las persecuciones abiertas o encubiertas contra la Iglesia no han podido destruir la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia tiene esa fuerza? ¿Por qué la Iglesia tiene esa sabiduría? ¿De dónde le viene? No es obra de hombres, hay que tenerlo claro, porque hay muchos católicos que creen que ellos son católicos porque ellos, por su ingenio, por su capacidad, por su reflexión. No, lo que hace continuar a la Iglesia es la acción del Espíritu Santo. Por eso, para continuar en la tradición se necesita una cierta humildad, porque todos aquellos católicos que han querido hacer todo a su modo, con su ingenio, han terminado mal, y muchos han terminado sedevacantistas, otros se han hecho acuerdistas, otros se han hecho con la línea TUC, otros se han desviado, porque hay que tener humildad. Y yo pienso que en nuestra época Dios nos pide la humildad de aceptar las directivas y las enseñanzas de un santo obispo que se llamaba Monseñor Lefebvre, y que nos dejó las directivas para seguir conforme a la Iglesia. Pero ese hombre no era un hombre normal, era un hombre que estaba animado por el Espíritu Santo. Yo lo conocí, yo lo vi, yo hablé con él, y les puedo decir que no era una persona normal, era un hombre santo, y que en su acción pues no lo hacía por su propia iniciativa, por su propio parecer, por su propio orgullo, sino que él actuaba con humildad, siguiendo el espíritu de la Iglesia y las directivas de la Iglesia, y siguiendo pues sí al Espíritu Santo. Entonces el gran problema del hombre moderno es que el hombre moderno se siente muy seguro de sí mismo, porque ya no confía en la gracia y confía en su razón, La razón no es algo malo, es algo bueno, hay que ser razonable, pero la razón sola no puede arreglar todos los problemas, no puede explicar todas las cosas, no podemos comprender todo, necesitamos algo más. ¿Por qué? Porque después del pecado original, nuestra razón está herida y está afectada por los efectos del pecado original, y por eso nosotros con nuestra razón no podemos arreglar todos los problemas, no podemos comprender todo. Necesitamos la ayuda suplementaria del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hay personas que quieren comprender todo, y eso es un gran obstáculo. Hay que también dejar un espacio a Dios.
hay que dejarle un lugarcito a la providencia, hay que dejarle un lugarcito a la fe, que hay cosas que no entendemos, pero nuestra fe nos dice, hay que hacerle así, hay que hacer esto. Entonces, si nosotros queremos a fuerza comprender todo, vamos a poner obstáculos a la fe. Como hay fieles que siempre están juzgando lo que dice el sacerdote y diciendo, a lo mejor aquí se equivoca, a lo mejor acá se equivoca, y no dejan espacio a la fe, quieren comprender todo, y no es posible comprender todo, porque el mundo es muy complejo, es muy complicada la vida, entonces hay que dejar un espacio a la fe. La razón es algo bueno, pero tengamos en cuenta que la razón está herida por el pecado original y que a veces resbala tenemos razonamientos y nos equivocamos. Entonces, es cierto que debemos tratar de ser racionales, de usar la cabeza, no ser sentimentales, porque hay gente que no se guía por la razón, ni siquiera por la razón, se guía por los sentimientos, por sus impresiones, y eso es malo ese sentimentalismo. Y en México mucha gente está afectada por esa tradición del romanticismo del siglo XIX y razonan con el corazón, no razonan con la razón. Pero aún así la razón nos ayuda mucho, pero hay que desconfiar de ella, porque la razón se equivoca a veces. Entonces, ¿cuál es el camino más seguro? Es el camino de la enseñanza de Dios, que la Iglesia nos transmite. Entonces, cuando un pastor, un ministro de la Iglesia habla, no está hablando en su nombre, hay que tener en cuenta esto. Está tratando de transmitir la enseñanza de Dios. Por eso hay que tener fe, hay que escuchar. Es que esto no lo entendí, no, escucha, obedece. Es que quieren entender todo, no se puede. De todos modos, la realidad es tan compleja que no se puede. Entonces hay que aceptar nuestra fe, hay que aceptar la providencia de Dios, que a veces Dios nos muestra las cosas y hay que hacerlas sencillamente. No es contra la razón. Si algo es realmente contra la razón, quiere decir que tampoco es la fe está con eso. Pero hay cosas que nosotros no podemos juzgar de todo. Entonces a veces nos debemos dejar guiar un poquito por Dios. Usamos la razón, pero no hay que ser tan insistentes con la razón, porque la razón a veces se equivoca. Entonces necesitamos también tener esa dependencia de la fe, de la providencia de Dios. Dios a veces nos muestra el camino discretamente, nos hace entender por algo que pasó, por un error que cometimos, nos hace entender que ese no es el camino. Entonces a veces la providencia nos muestra el camino, hay que seguirle a la providencia de Dios. Es que no entiendo todo, es que no sé por qué esto. No, sé dócil. El espíritu racionalista ha hecho mucho daño a la Iglesia y por eso los católicos hoy ya no obedecen, ya no siguen ni siquiera la enseñanza de Dios, ni siquiera lo que está escrito en la Biblia, no lo siguen porque no entienden ciertas cosas. Y si no lo entienden, no lo aceptan. Eso es racionalismo y es algo malo. Es un pecado. Entonces no hay que ser racionalistas, hay que tener primero la fe y la razón también, pero en dependencia de la fe, porque la enseñanza de Dios es segura, mientras que los razonamientos humanos pues a veces resbalan, se equivocan en ciertas cosas sí están bien, ciertas cosas no, pero lo que sí es firme, lo que sí es seguro es lo que Dios dijo y que la Iglesia nos transmite. Eso, la enseñanza de los papas, porque es cierto que los papas modernistas nos han querido alejar de la tradición, pero tenemos a los papas que fueron fieles a la tradición y hay que escucharlos, hay que interesarse, hay que tratar de leer las encíclicas de los papas. Se pueden conseguir en internet, y esas enseñanzas de la Iglesia son seguras. Entonces algunos tradicionalistas, entre comillas,
que pues sí, al principio por un buen deseo de defender la religión, llegan a un punto que son demasiado críticos. Entonces también se ponen a cuestionar todo, porque dicen, no, es que a lo mejor aquí hay un error, aquí también hay algo así. Entonces no es porque hay algunos pastores que han sido infieles a la tradición que hay que cuestionar a todos, que hay que cuestionar a todos los papas, que hay que cuestionar a todo el enseñamiento de la Iglesia. Entonces finalmente ya no es la Iglesia que enseña, sino cada quien con su propio criterio que se guía y que se equivoca, pero muchísimas veces se puede equivocar, hasta caer en la herejía, caer en errores graves. Así que hay que tener humildad para seguir la enseñanza de Dios. Eso comenzó el día de Pentecostés, y la Iglesia tiene 2000 años. ¿Cómo es que la Iglesia en 2000 años siempre ha sido igual? No se explica, humanamente no se explica, porque el mundo cambia, es verdad, pero la Iglesia no, porque la verdad de Dios es la misma. Entonces, ¿cómo se explica que la Iglesia siempre ha sido igual? Ese es un milagro. Humanamente hablando, eso no se puede comprender, no se puede explicar. ¿Cómo es posible que las personas, si yo leo los escritos, por ejemplo, de San Agustín, que fueron escritos en el siglo IV, III, San Agustín, si yo leo San Agustín, dice exactamente lo que yo leo hoy en mi catecismo. ¿Cómo es posible? Han pasado muchos siglos. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo que guía a los pastores de la Iglesia de antes y de hoy. No a los que han renunciado al Espíritu Santo, justamente. ¿Quiénes? Los malos pastores modernistas. Esos no. Están en contraste con lo que dijeron todos los santos de toda la historia. Y entonces esa tradición de la Iglesia siempre es igual, siempre es la misma, siempre es la misma enseñanza. Y todos concuerdan, pero es que eran personas de naciones muy diferentes, de lugares muy diferentes, de pueblos muy diferentes, de razas muy diferentes, y todos dicen igual, lo mismo, la misma enseñanza, aquello que está escrito en nuestro catecismo, pero más explicado, pero siempre lo mismo. ¿Cómo es posible? Eso es un milagro histórico. Es la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Entonces, si yo quiero explicar todo con mi pequeña razón, por mi pequeña cabeza, me voy a equivocar. Esa es la mentalidad de los católicos modernos, católicos racionalistas, católicos liberales, que quieren entender todo, pero no es posible entender todo. Nuestra religión es muy vasta, hay muchísimas cosas que aprender, y hay algunos que se atreven a decirle al Padre, no, es que de eso yo no estoy de acuerdo. Pero ¿qué sabes tú? No has leído, no entiendes, no conoces tu religión y quieres ya dictaminar sobre todo. Entonces es soberbia, así de sencillo. Esa actitud se llama soberbia. Entonces tengamos presente que antes del día de Pentecostés los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo alrededor de la Santísima Virgen, y que en esos 10 días la Virgen los preparó, les explicó muchas cosas que ellos ignoraban sobre la vida de Jesús, de cuando Jesús era niño, de cuando Jesús creció. Todo lo que la Virgen sabía, ella misma los instruyó, los motivó y los preparó a recibir al Espíritu Santo. Se puede decir que es el primer retiro espiritual de la historia, ¿verdad? Porque aquellos que han hecho algún retiro espiritual saben que se reúne varias personas en silencio, no se puede hablar, y pasan, por ejemplo, una semana de silencio, y se habla de toda la vida cristiana, todas las grandes verdades de la religión, y se instruye a los fieles que asisten por un sacerdote, ¿verdad? No es un fiel que predica un ejercicio espiritual, debe ser un sacerdote,
porque es el sacerdote que tiene la gracia del Espíritu Santo. Entonces los fieles la reciben, pero del sacerdote. Por eso los fieles deben tener esa humildad de recurrir a los ministros de la iglesia, que si son buenos ministros, todos coinciden en la misma enseñanza. No es su opinión personal, no es su punto de vista, no, es la enseñanza de la iglesia. Entonces, la Virgen fue la primera persona que ayudó a los apóstoles, porque ella era la madre de Dios. Ella fue la que, ¿cómo podíamos decir? No educó al niño Jesús, porque el niño Jesús era Dios y ya sabía todo, pero ella presenció cómo ese niño creció, fue creciendo en su vida y cómo ella aprendió de él, porque era Dios. Entonces eso que ella sabía, o que esas gracias que ella había recibido, ella las comunicó también a los apóstoles y los preparó para recibir al Espíritu Santo. Así que la Iglesia nos dice que en los sacramentos recibimos al Espíritu Santo. Cuando comulgamos, cuando nos confesamos, cuando recibimos un sacramento, recibimos al Espíritu Santo. Pero no es suficiente recibir la comunión, no es suficiente irse a confesar y recibir la absolución. Hay que prepararse, y en la medida que esa preparación está bien hecha, vamos a recibir más intensamente el Espíritu Santo. Así que si yo voy a la misa y estoy distraído toda la misa y no rezo bien y no estoy pensando en el sacrificio de la misa, pues voy a comulgar mal, no voy a recibir bien al Espíritu Santo. Voy a recibir menos ese impulso, esa gracia del Espíritu Santo. Así que hay que prepararse, y uno se prepara no solo en la misa, sino toda la semana, que ya es una preparación para, si yo digo todos los días mis rosarios y todos los días hago mis oraciones, yo me porto bien, es una preparación a la comunión, a la misa que voy a asistir, a los sacramentos que voy a recibir, ¿verdad? La Virgen pasó 10 días con los apóstoles para que recibieran al Espíritu Santo, 10 días de preparación. Y nosotros también, es que no basta de llegar a misa y estar ahí un rato y después comulgar, y no estamos rezando bien, no estamos atentos, no estamos asistiendo con fe, estamos pensando en otra cosa, en otras preocupaciones, y entonces la comunión será mal hecha, o la confesión será mal hecha, ¿verdad? Si alguien no prepara su confesión con un examen de conciencia y pide perdón y se arrepiente bien, entonces esa confesión no estará bien hecha, no recibirán toda la gracia del Espíritu Santo que Dios les tenía destinado, pero no la recibirán bien porque no se prepararon bien. Entonces la preparación cuenta mucho. San Luis de Gonzaga, él pasaba después de la comunión, pasaba la mitad del día dando gracias de haber recibido a nuestro Señor, y la otra mitad después era para prepararse a la siguiente comunión. Él lo hacía así, ¿vale? Es un ejemplo que él nos dejó, ¿verdad? Entonces hay que tener ese sentido de abrir el corazón. Por eso es la preparación, ¿verdad? Prepararse a recibir algo es abrir el corazón para que pueda entrar más la gracia de Dios, ¿verdad? Pero si no nos preparamos bien, pues no vamos a recibir todas las gracias que Dios nos quisiera dar. Entonces la Virgen María, como fue la mediadora, por ella recibimos a Jesucristo, por ella, ella ofreció a su Hijo, cuando estuvo en el Calvario, lo ofreció a Dios por nosotros, para salvarnos a nosotros. Ella que amaba tanto a su Hijo, porque su Hijo era Dios, que ese gran sacrificio hizo ella de ofrecer a su Hijo
por el esclavo, por nosotros que éramos esclavos del pecado, que éramos pecadores, que no valíamos nada, pero ella ofreció a su Hijo, que era Dios, por nuestra salvación. ¡Qué generosidad de la Virgen María! Y es por eso porque hemos recibido a Jesucristo por la Virgen María, que Dios quiere que recibamos por la Virgen María las gracias del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia siempre se ha dicho que la Virgen María es la mediadora de todas las gracias. Todas las gracias que Dios nos da es por la intercesión, la mediación de la Virgen María. Y no hay gracia que nosotros recibamos que no sea por medio de ella. Así que hay que tener conciencia de eso, porque el que tiene conciencia de la mediación universal de la Virgen María, no puede no ser devoto de la Virgen María. Hay que ser, no es una devoción facultativa, es una necesidad. Debemos tener devoción a la Virgen María para que nos ayude a recibir al Espíritu Santo. Puesto que ella nos dio al Salvador, ¿cuál es el fruto del Salvador? Pues Él vino para pagar la gracia de nuestra salvación. Esa gracia que recibimos del Espíritu Santo en los sacramentos, en la misa, viene porque Jesucristo la pagó. No es así gratis, no. Fue pagada a precio de sangre. La gracia que recibimos en la comunión, en el bautismo, en todos los sacramentos, fue pagada a precio de sangre. La sangre no de cualquier hombre, la sangre de Dios. Y de todo eso, la Virgen María no era extranjera a todo eso, no era extraña a todo eso. Ella estuvo ahí para darnos a Jesús. Para ofrecer a Jesús, quiere decir que también por ella recibimos esas gracias. Es mediadora. Entonces, es cierto que nosotros queremos, como los protestantes dicen, no, es que Jesucristo nos va a salvar y ya. No necesitamos a la Virgen, no necesitamos a la Iglesia, no. Dios tiene sus canales y Dios dice, sí, todo viene de mí, pero yo quiero porque es mi voluntad y porque yo lo quiero así, nada más, y no me pidan explicaciones, no me pidan por qué, pero yo lo he decidido así, que esas gracias van a pasar por dos canales, el canal de la Virgen María y el canal de la Iglesia. No hay otro canal. Es que yo me confieso con Dios. Yo no necesito a la Virgen María, yo no necesito a la Iglesia, yo recurro directamente a Dios. Es lo que dicen los protestantes y es pura soberbia. Es que yo no necesito al Padre que me dé consejos porque yo soy muy inteligente y yo leí libros. Normalmente hay cosas de nuestra vida cristiana que se nos escapan de las manos y necesitamos la ayuda de la Iglesia, la ayuda de la Virgen María. Y ese es el canal. O sea, Dios no nos quiere dar sus gracias por otro medio, porque Dios ha decidido así y Él hace lo que quiere porque es Dios. Y es el dueño de todo, del universo, de todo, porque es Dios. Y cualquier criaturita no le va a decir a él, es que Dios, ¿por qué tú no haces lo que yo digo? Qué cosa absurda, qué cosa tonta, qué cosa necia, qué cosa tan soberbia de hablar de esa manera. No, necesitamos aceptar el orden de Dios, como Dios lo dispuso, la economía de la salvación. Hay una economía, hay un orden de las cosas que hay que respetar, ¿verdad? Es como si yo voy al banco y digo, denme, yo tengo una cuenta aquí, denme tanto dinero.
Sí, bueno, demuéstrame que tú tienes una cuenta aquí, a ver, muéstrame tus papeles, muéstrame tu tarjeta, lo que fuera. Si no me demuestras eso, yo no te voy a dar ningún dinero. Es que hay un orden, hay que respetar ese orden, si no, no vas a tener tu dinero. En el orden de Dios es lo mismo, tú quieres tener la gracia de Dios, tú quieres salvarte, pues tienes que presentar tu credencial. ¿Qué? Pues sí, eres católico, obedeces a Dios, obedeces la ley de Dios, obedeces a la Iglesia, obedeces a la Virgen María, te sometes a la Virgen María. Entonces sí, vas a tener tus gracias, vas a tener. Es que yo tengo derecho. No tenemos ningún derecho. El único que tiene derechos es Dios. Pero hoy se ha invertido todo. Hoy es la gente que tiene derechos y que Dios nada más tiene deberes. No, yo tengo derechos porque Dios me dio derechos. Y si no tengo ningún derecho. Entonces, ¿cuál es el derecho que tengo? El derecho que tengo es de seguir el orden de Dios. Yo tengo derecho a seguir el orden de Dios, la ley de Dios. Tengo derecho a hacer la voluntad de Dios como cristiano. Tengo derecho por ejemplo, a que me den la absolución, pero no es por tu bonita cara, no, es porque Dios lo dispuso así. Por eso tienes derecho, pero ese derecho no viene de ti, viene de Dios. Es que por pura bondad Dios te lo acordó y por ese sentido puedes decir que tengo derecho, pero no es porque el derecho viene de tu persona humana, como dijeron en el Concilio Vaticano II, los derechos humanos, como si el hombre tuviera derechos por su propia cuenta, por su propio ser. No, la dignidad que nosotros tenemos viene de Dios, porque Dios no la ha querido dar gratuitamente, porque es bueno, Dios es bueno, pero no viene de nuestra persona. Entonces, el orden de Dios, si nosotros lo respetamos, vamos a recibir todas esas gracias que Dios nos quiere dar generosamente, pero Él es tan bueno que nos ha ganado, pues imaginen el valor de la sangre de Cristo. Imagínense lo que Dios nos prepara en el cielo. Pero Dios quiere que respetemos el orden para recibir esa gracia. Si nos sometemos con humildad, si aceptamos el orden de Dios que Él hizo en la Iglesia Católica, vamos a recibir esa gracia. Si no nos sometemos, que no nos humillamos y no aceptamos el orden de Dios, nada, no vamos a tener nada. Hay personas que creen que ellos son la fuente del derecho, y ese es el liberalismo. El liberalismo, el hombre es el hombre que tiene derechos por sí mismo. No, nadie tiene derechos por sí mismo, nada más Dios tiene derechos por sí mismo. Y los demás, las criaturas, todas tienen derechos en la medida que Dios les quiso dar derechos. Entonces, si Dios me quiso dar derechos, entonces tengo derechos, pero porque Dios lo quiso, no porque yo, por muy bonita cara, porque yo soy muy listo, porque yo tengo cualidades, por lo que fuera. No es así. El derecho viene de Dios. Y entonces, ¿quiénes son los más grandes santos en el cielo? Los que son más felices, los que tienen más gloria y más derechos, pues son los que se sometieron más en esta vida al orden de Dios. La Virgen María fue la más humilde de todas las criaturas. Que no nos digan que la Virgen era ella decía, andaba diciendo por ahí, es que yo soy la madre de Dios. No, la Virgen María era la criatura más humilde que ha existido. No era humilde, era humildísima. Hay gente que no puede comprender esa palabra, humildísima, no la pueden comprender porque están llenos de sí mismos. Humildísima, la humildad de la Virgen María es algo que se nos escapa de la imaginación. Sí hablan de otras cosas, pero no ven que el fondo de la grandeza de la Virgen María es su humildad. Por eso Dios le dio más, porque ella
decía: Dios, tú eres todo, yo no soy nada. Por eso Dios la exaltó más. Y ese es el secreto de la santidad, porque todos los santos fueron humildes. ¿Y quiénes fueron los más grandes santos? Pues los más humildes. San Miguel Arcángel, que cuando el demonio dijo: es que yo soy muy bello, yo soy el mejor, yo soy muy poderoso, yo hago lo que quiero, entonces Dios lo castigó. Mientras que San Miguel dijo: no, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Es el grito de guerra de San Miguel, un grito de humildad, No es el grito de esas personas que dicen: es que yo soy muy buen católico, soy muy agresivo, yo soy muy peleonero, muy valiente. No, cuidado, primero la humildad. Entonces, ¿por qué San Miguel es el más grande de todos los ángeles? Porque fue el más humilde. Y los ángeles, siendo tan poderosos, siendo tan inteligentes, siempre se los compara con los niños, por su inocencia, por su humildad. Y hay gente que no puede entender con una persona sea fuerte, que sea inteligente, no pueden comprender cómo puede ser al mismo tiempo humilde. Sí se puede y sí se debe, ¿verdad? Entonces, para abrir bien el corazón al Espíritu Santo, debemos ser humildes. Y a veces creemos ser humildes, pero no es cierto. Entonces, es un trabajo de toda la vida profundizar en nuestra pequeñez, en nuestra nada, porque nosotros no somos nada. Dios nos sacó de la nada, así que no somos nada. Entonces, estamos aquí porque Él nos quiso hacer esa gracia. Entonces, debería ser fácil humillarse, pero es que el hombre tiene arraigado en su corazón ese orgullo que viene del pecado original. Y el hombre se siente muy importante. Entonces hay personas que están en los hospitales que sufren mucho y dicen: es que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo sufro tanto? Es que ustedes deberían considerarme. No, es que para que seas considerado no es tu sufrimiento lo que te da valor, es tu sumisión a Dios. Es lo que te hace valorar, da valor como persona. ¿En qué medida te sometes a Dios? Es lo que te da valor. ¿En qué medida se sometió la Virgen a Dios? ¿En qué medida fue humilde? ¿En qué medida los apóstoles se sometieron a la voluntad de Dios? Hasta dar su vida por su fe. Todos los apóstoles murieron mártires, dando testimonio de su fe. Es que yo cómo voy a dar mi vida. O hay personas que uno les dice: hay que hacer esto porque es lo que Dios quiere. No, es que yo no tengo tiempo, ¿por qué me voy a molestar? Y no es justo, y etcétera. Todo eso es soberbia. Entonces, si queremos ser grandes, debemos ser pequeños. Y hacer un vacío, como dice San Agustín: haz un gran vacío en ti mismo y Dios lo llenará. Eso es el secreto de la humildad. Entonces hay que hacer un vacío. Pero esas personas que están llenas de sí mismos, son seguras de sí, ellas están llenas, no hay espacio ahí para que Dios dé sus gracias. Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos, ser humildes. Entonces más escarbamos, por ejemplo, en la tierra, más espacio hay. Más espacio hay, más se puede poner ahí, más profundo es el hueco, más espacio hay. Así que más escarbamos y nos humillamos delante de Dios, más grandes gracias recibiremos. Es el secreto de la gracia de parte nuestra, porque en realidad no hacemos nada, más recibimos, pero hacemos el espacio, dejamos el espacio para que Dios haga lo que Él quiera en nuestra vida. Y eso es el secreto de la santidad, ¿verdad? Porque yo he conocido mucha gente que son católicos, que son tradicionalistas y que están muy llenos de sí mismos, son muy seguros de sí mismos, que hasta cuando el padre les dice esto, lo ven a uno así con un aire de que quién sabe el padre que está diciendo, ¿verdad? O sea, están muy seguros de sí mismos.
Eso es muy peligroso, sobre todo en esta época de desorientación, en esta época de crisis tan profunda, donde todo está sacudido hasta sus cimientos. Es muy peligroso ser orgulloso, porque muy fácil nos podemos desviar del buen camino. Entonces, pidámosle a Dios que nos haga conocer lo que somos, la pura verdad, lo que somos delante de Él, nada. No estamos forzando las cosas, no estamos exagerando, no estamos deformando no, es la verdad, es la realidad, que delante de Dios no somos nada. No, es puro realismo, pero la gente soberbia no lo entiende porque están llenos de sí mismos, ¿verdad? Entonces cuidado, debemos siempre conocernos un poquito mejor y humillarnos delante de Dios y aceptar que no podemos entender todo, que no podemos saber todo, pero que Dios nos dio de todos modos los medios para salvarnos y siempre nos dejará el camino, aunque no nos cierre todas las puertas, siempre nos deja una puerta abierta, siempre. No nos deja en el estado tal que no podamos salvarnos, siempre nos deja una posibilidad, pero una persona humilde sabrá encontrar esa puerta abierta. Una persona soberbia se va a empecinar en esas puertas cerradas y va a pasar su vida tratando de abrirlas y no las va a poder abrir, porque Dios no lo quiere así y Dios le dejó una puerta abierta. Esa es la que tiene por ahí que pasar, no hay otra. Entonces pidámosle a Dios que nos dé esa humildad, reconocer su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está su ley? ¿Verdad? Entonces, es cierto que la razón es algo bueno, porque Dios la hizo y debemos usarla, pero con humildad, porque hay que reconocer sus límites. Así que yo no puedo hacer todo. A veces tengo que recurrir a mis amigos, a mis conocidos para que me ayuden en esto, para que me ayuden en aquello, porque yo no puedo hacer todo, necesito ayuda. Entonces debemos aceptar que somos limitados. Igualmente yo no puedo entender todo y a veces tengo que recurrir al Padre. Padre, ¿me puede dar un consejo en esto? No hay personas que no se humillan. No, es que yo sé. No sabes todo. Entonces, el racionalismo práctico, que es el católico liberal, es una persona que tiene mucha confianza en sí misma y que no tiene suficiente confianza en la verdad, que no tiene suficiente confianza en la enseñanza de Dios, que no tiene suficiente confianza en la providencia de Dios, en la voluntad de Dios, y por eso cree que él puede arreglar las cosas por sus propias fuerzas. Entonces, no es así. Entonces, si Dios nos dio a un hombre que era un hombre santo, que se llamaba Monseñor Lefebvre, que era un gran obispo, que era una persona eminente en todos los dominios, y en esta época Dios nos dio a ese hombre para que nos orientara, y hay que aceptar sus directivas. Es necesario, porque Dios quiere que haya mediadores, y Dios así hace. La historia del mundo es así, todo es por mediadores. Por la Virgen María nos dio a Jesucristo. Jesucristo es un mediador porque Él vino a hacer la voluntad de su Padre, de salvarnos. También Jesucristo es mediador, que la Virgen María es mediadora, los santos son mediadores. Hay que escuchar a los santos porque Dios nos los dio para que los escucháramos. Entonces los que no quieren escuchar a esas personas que Dios nos ha dado, e incluso a personas que no son santas pero que son ministros de Dios, pues también son mediadores. Entonces había una serie de sacerdotes jóvenes que habían sido ordenados en Roma y que iban a ser enviados a las misiones. Y entonces unos de ellos dijeron, vamos a ver a Felipe Neri, que en ese tiempo pues todavía no estaba canonizado, pero que era un santo sacerdote, que era San Felipe Neri.
y dijeron, antes de irnos allá a las misiones, vamos a irle a pedir su bendición a San Felipe Neri. En ese tiempo era el padre Felipe Neri. Entonces fueron, y unos dijeron, no, es que yo no tengo tiempo, no sé, no quisieron ir. Y los que fueron, entonces recibieron la bendición de este santo, que en aquel tiempo no se le decía santo porque todavía no estaba canonizado, pero sí era, de todos modos era santo. Entonces fueron, recibieron la bendición de San Felipe Neri y después se fueron a las misiones. Pues todos aquellos misioneros, algunos fueron perseguidos por los paganos. Los que recibieron la bendición de San Felipe Neri no apostataron en el momento del martirio, mientras que todos aquellos que no quisieron ir a pedir la bendición a San Felipe Neri apostataron, y de todos modos esas personas murieron y probablemente fueron al infierno por la falta de humildad de ir a pedir la bendición a este hombre que, aunque todavía no se le decía santo, era un santo. Entonces nosotros también debemos tener la humildad a veces de pedir consejo a los demás. Es que yo no tengo la obligación, yo hago lo que me parece. Bueno, entonces no. Entonces nosotros debemos saber someternos al orden de Dios, y Dios se sirve de mediadores. Entonces Dios nos dio un hombre santo en esta época que se llama Monseñor Lefebvre, y hay muchos tradicionalistas, entre comillas, que creen que son más inteligentes que Monseñor Lefebvre, más capaces. Ese fue el caso de Monseñor Felé, el padre Smithberger, que creyeron que iban a hacer las cosas de otra manera porque eran más inteligentes, más hábiles, más capaces, se sentían más llenos de sí mismos, y por eso hicieron el desastre que están haciendo hoy de acercar la Fraternidad San Pío X a la Iglesia modernista, y todavía no lo ven. En lugar de seguir las directivas de Monseñor Lefebvre, quisieron hacer las cosas a su manera, y eso se llama falta de humildad, y es un desastre. Los efectos son desastrosos. Así que la fraternidad ahorita han aceptado un obispo que es modernista y que viene a consagrar los santos óleos en un seminario de la fraternidad, cuando Monseñor Lefebvre dijo, cuidado, porque los nuevos sacerdotes, los nuevos obispos de la iglesia oficial, ya no sabemos si están bien ordenados, porque han cambiado todo. Han cambiado también la fórmula de la consagración de los obispos. No solo han cambiado la misa, han cambiado los sacramentos, han cambiado la fórmula de ordenación de los sacerdotes, y hasta no sabemos si tienen buenas las intenciones que hay que tener para dar los sacramentos. Monseñor Lefebvre decía, cuidado, esos sacramentos son dudosos. Entonces ya en la fraternidad se van a recibir sacramentos dudosos porque los santos óleos están consagrados por un obispo dudoso. Entonces, en lugar de aceptar la enseñanza y las directivas de este obispo que Dios nos dio, que fue el único que realmente levantó la cabeza contra el Concilio Vaticano II, y no lo quieren escuchar, cuando él dio pruebas de su capacidad, de su inteligencia, de todo, y no lo quieren escuchar, que a medias, porque siempre dicen, es que sí, Monseñor Lefebvre fue nuestro fundador, pero no aceptan todo lo que él dijo. Entonces, cuidado, ¿verdad? O como muchos sedevacantistas que dicen, que hablan siempre bien de Monseñor Lefebvre, pero por un lado hablan bien y por otro lado no lo quieren escuchar, porque Monseñor Lefebvre no era sedevacantista, y puso en guardia contra todo eso. Monseñor Lefebvre puso en guardia contra todos esos que fueron ordenados por el obispo Tuccio, puso en guardia contra eso, pero algunos hablan bien de él, pero de todo el mundo no lo escuchan. Así que esa humildad es buena para todos. Y la Virgen, recordemos que la Virgen María es mediadora de todas las gracias, y que ella, por su intercesión, por sus oraciones, nos obtuvo de Jesucristo su misericordia, y ella misma ofreció a su Hijo por nuestro bien. Ella también es mediadora, ella también es corredentora.
Así que necesitamos de ella, necesitamos encomendarnos a ella. Ella vino a Fátima y nos dijo, hay que rezar el rosario. Hay personas que no la toman en serio y no dicen el rosario. Bueno, es que no le creen a la Virgen que es el medio que hoy Dios quiere para salvar al mundo, y hacen otras cosas, pero no dicen el rosario. Digamos el rosario, porque ella es la Madre de Dios, la Reina del Cielo, la corredentora, la mediadora de todas las gracias. Debemos escucharla. Eso es un mínimo de sensatez, escuchar a la Madre de Dios. Así que no digamos, es que yo digo otras oraciones. No digan otras oraciones, digan el rosario, porque la Virgen lo pidió. Y ella dijo, esa es la voluntad de Dios. O sea que no es solo la Virgen que lo pidió, es que Dios lo quiere así. Entonces digamos el rosario para que Dios salve al mundo, para que Dios salve a su iglesia, y que este mundo pues ya no tenga tantas almas que se condenan, porque la gente no quiere aceptar la economía de Dios, el orden de Dios y las mediaciones que Dios dispuso para salvarnos. Y si nosotros aceptamos eso, estamos haciendo un acto de humildad, y justamente Dios lo quiere, lo hizo así para que hagamos un acto de humildad, porque Él quiere que nos salvemos con humildad y nos santifiquemos con humildad. Vamos a pedirle a la Virgen María en estos días, en unión a los apóstoles de estos días que se prepararon a la venida del Espíritu Santo, pidamos a la Virgen María que disponga nuestros corazones para celebrar bien el día de Pentecostés, que viene el domingo próximo. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.